Beatriz Paredes, licenciada en Sociología, un posgrado de Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Barcelona, senadora, diputada, gobernadora, mujer de letras, 8 libros en su haber. ¿Quería usted hacer música? Y soy remúsica, pero no de la que quería. Decidió estudiar sociología. Tengo aquí una cita que usted dijo: aunque viví en la Ciudad de México algunos años de niña, mi madre siempre vivió en la capital. Yo estudié en la secundaria y la preparatoria en Huamantla, en el estado de Tlaxcala. Había recorrido el mundo a través de la literatura, siendo lectora voraz desde la infancia. Conocí de los océanos y de las selvas por Julio Verne y Paul Salgari. Los suburbios de Londres, acompañado a Sherlock Holmes en sus investigaciones. Es usted una mujer del mundo. Fíjate que fue la literatura, porque al mismo tiempo soy profundamente tlaxcalteca. El arraigo con la cultura mexicana es imposible de desprender, pero sí, afortunadamente, mi mamá me enseñó a leer desde muy niña, y como ella trabajaba, muchas veces esperándola me ponía a leer, y adquirí la pasión por los libros chiquita, y eso me permitió, sí, recorrer el mundo. Recuerdo uno de los libros que más me impresionó de adolescente fue La luna y 6 peniques de Somerset Maugham, donde relata una parte de la biografía de este pintor impresionista francés Gauguin, que se va a vivir a la Polinesia, y cómo todo su simbolismo de la estética occidental de origen griego se transforma profundamente al comprender que hay otra estética, hay otros conceptos de belleza, y pinta una obra que fue muy polémica, una Gioconda, no una Gioconda, una mujer en el diván, Polinesia, con otro concepto, otra mirada a la belleza. Esas son las cosas que te dan los libros. Te permiten comprender el mundo, o cuando menos, si no lo comprendes, asomarte al mundo. Beatriz, usted fue diputada federal a los 21 años. A los 24. A los 24 años. Fui diputada local a los 21. ¿Cómo es que inicia en la política? ¿Cómo decide usted participar de lleno en la política? Mire, la lucha estudiantil en Tlaxcala se unió mucho al movimiento campesino. El movimiento campesino tlaxcalteca fue muy importante en los años 70, 72, 75, 76. Y nosotros en la preparatoria de Huamantla nos hermanamos con las luchas campesinas. También la normal estatal participó cerca de las luchas campesinas, y en ese sentido mi relación con el mundo rural era muy cercana, no solo por la familia de mi padre de origen rural, aunque él después fue marinero, sino también porque aprendí a alfabetizar. En la secundaria aprendí a alfabetizar, y era alfabetizadora de los campesinos de la región de Huamantla, que son otomís, son de origen otomí. Yo soy tlaxcalteca, de la zona tlaxcalteca del estado de Tlaxcala, y solo hay un municipio otomí, que es Huamantla. Ixtenco es el municipio, pero los campesinos de Huamantla son otomís. Entonces, en ese sentido, acompañaba a las señoras campesinas, me daba cuenta de su problemática. Así empezó acompañando las reivindicaciones del sector agrario. Yo entré a la política
comprendiendo que la política es un instrumento para cambiar las cosas. Para mí la política no es un fin, la política es un medio para poder transformar la realidad, para que la realidad pueda ser más justa. Esa fue mi visión en el ingreso, como muchos jóvenes idealistas, y a partir de ahí, siguiendo en la lucha estudiantil, en la participación estudiantil, ya empecé a participar en otros niveles. La relación con el mundo rural a mí en esa etapa fue muy relevante. A mí los campesinos y las campesinas me conmueven, me sacude su realidad. Y aprendí en Huamantla que los campesinos y las campesinas son mucho más generosos que otros estratos de la población, que cuando te quieren, cuando se identifican, se desprenden hasta de su mínimo recurso para estar contigo, para atenderte. La verdad es que fue muy determinante mi convivencia con los campesinos, tanto en mi niñez en la zona de San Esteban Tizatlán, como mi adolescencia en la zona de Huamantla. ¿Eso forma, Beatriz? ¿Eso forma, eso cala? Sin duda. A mí me parece que si tú quieres asomarte a la vida, si tú te atreves a conocer tu entorno, si tú profundizas en la realidad de tus vecinos, de tus compañeros de escuela, si tú quieres conocer y comprender, eso forma. Y cuando compartes momentos con personajes que tienen existencias dramáticas, eso forma. Yo era una buena estudiante, en general siempre he sido una buena estudiante, y era en ese entonces muy buena para matemáticas, ¿no? Matemáticas, química, física, en fin, me hubiera encantado también ser científica. Y el maestro de matemáticas me dijo: Beatriz, tú que estás muy bien en matemáticas, te encargo que le ayudes a Benjamín, un muchacho que era de los que iban más atrás en la materia. Y me volví amiga de Benjamín. Benjamín era hijo del presidente del comisariado ejidal de Huamantla. Y me di cuenta con un enorme dolor cómo Benjamín hacía lo posible por aprender, se esmeraba, le dedicaba horas, pero no memorizaba, no aprendía. Y ahí me di cuenta lo que significa la desnutrición. Ahí me di cuenta que si Benjamín desde niño tomó té y pulque y muy poca proteína, y eso que era hijo de un campesino con cierto nivel, presidente del comisariado, pero en la pobreza real del mundo rural tlaxcalteca en ese entonces. Y la familia quería que Benjamín saliera adelante porque era el único que había llegado a la secundaria, de todos. Pero Benjamín no podía. Y entonces comprendí que la desnutrición infantil no te ayuda a formar capacidad retentiva. Así nos pasa. Miles de compatriotas que por desnutrición no tienen buena memoria. Y tú les dices: por favor, pásame el agua, y voltean, y luego voltean, ¿qué le debo de pasar? Es eso. Hay profundos problemas que se deben a condiciones de pobreza, y eso conmueve, eso. Primero te conmueves, te cala, como tú dices, pero luego te indignas. Y entonces canalizas ese deseo de justicia, ese deseo de transformación, pues en la actividad política, ¿no? Al igual que Benjamín, me imagino, Beatriz, que también usted observó y ubicó la gran problema de la equidad de género, del tema del maltrato hacia las mujeres, de la violencia contra las mujeres.
de manera muy brutal. Un día estábamos, una de mis compañeras era hija de un hacendado y nos invitó a su rancho a comer. En Tlaxcala toman mucho, es uno de nuestros problemas sociales. Entonces los señores empezaban a echar sus pulques, los campesinos estaban viviendo en otro lugar que se llaman calpanerías, que es donde vivían hace tiempo, hace décadas. Por eso afortunadamente existió la revolución agraria, que eran cuartos cercanos a la hacienda, pero eran cuartos distintos. Y estaba un grupito de señores hacendados y administradores, y pasó una jovencita, chiquita, 13 años, 14 años, que se acababa de bañar, traía el pelo mojado, una jovencita campesina, y oí un diálogo terrible entre los señores, horrible. Ese día, ahora sí que dicen que en la vida uno debe tomar partido. Ese día yo tomé partido. Estaba en quinto de primaria, pero ese día tomé partido. Dije, yo voy a estar del lado de los campesinos y voy a estar del lado de las mujeres campesinas. Ese día. De lo que oí, que dijeron, malvado y abusador y cínico. Sí, desde luego viví muchas experiencias de falta de respeto a las mujeres, de incomprensión de su condición de igualdad, como ser distintos no significa ser inferiores, pero yo personalmente tuve un padre que me trató siempre de manera excepcional. A mí la vida me regaló un padre muy generoso, compañero, y una madre muy ejemplar, muy trabajadora, los dos de trabajo, y mi papá, que había sido marinero. Yo viví sola con mi papá varios años. Él no me trataba de manera distinta, sino como su grumete, su auxiliar del barco. Entonces siempre me trató igual, igual que él. Imagínate, nos poníamos de acuerdo y me decía, a ver, Beatriz, estas son las reglas de la casa. Me daba las reglas, los horarios. A mí me toca cocinar lunes, miércoles y viernes, a ti te toca martes, jueves y sábado. A mí me toca hacer las camas tales días, a ti te toca tales días. Los domingos, si quieres salir, me avisas. Tienes que llegar. Entonces era un arreglo perfecto, normas claras, precisas, pero nunca sentí que éramos distintos. Okay. Sentí que era mi papá y yo, su hija, y que nos ayudábamos y que cooperábamos. Nunca pensé que era yo inferior, nunca. Nunca, nunca. Porque si tu figura paterna te da tanta seguridad, pues es difícil que después la pierdas rápido, digamos. Y cuando quería participar en una obra de teatro me respaldaba, y cuando quería invitar a mis amigas con las que jugaba vóley me respaldaba. Entonces tuve un gran respaldo. Y el ejemplo de mi mamá, que nunca se rindió, que enfrentó todo, pues me hizo muy segura. Beatriz, usted habla de una manera muy emotiva de su madre y le dedica un libro que se llama Hablemos de la niña, de esta relación entre usted y su madre. Y no quiero decir las últimas horas, sino los minutos que se quedan. Pues efectivamente mi mamá tuvo un accidente vascular cerebral muy joven, a los 50 años.
se quedó como vegetal una temporada y fue reviviendo. Yo tengo una gran empatía con las personas discapacitadas, por eso, porque pude constatar la falta de infraestructura en la Ciudad de México, los problemas para lograr la rehabilitación, en fin. El caso es que mi mamá, después de este accidente vascular cerebral y después de una temporada como vegetal, fue reviviendo y volvió a mover toda la parte izquierda del cuerpo, no la parte derecha. Ella era diestra y aprendió a escribir de nuevo con la mano izquierda, aprendió a dibujar, porque fue dibujante profesional, y tuvimos una relación en toda esa etapa en donde aprendí muchísimo, lo trato de reflejar en el libro en su honor, Hablemos de la Nina. Aprendí a apreciar cosas que ni siquiera las consideraba antes. El reino de las pequeñas cosas, de los pequeños logros, el que la diferencia entre poder tomar la cuchara y llevártela a la boca solo, 30 centímetros de diferencia, cambian tu vida. Entonces, a mí me parece que el accidente de mi madre a mí me transformó mucho, mucho, y la traté de acompañar todo lo que fue posible. Todavía vivió varios años, le gustaba mucho vivir, era una gente muy vital. La música, la farándula, su primer marido fue un actor, entonces estaba ligada al mundo artístico. Digamos que la parte artística que tengo viene del lado materno. Beatriz, usted junto con Dulce María Sauri y María de los Ángeles Moreno abrieron camino, le abrieron camino a muchas mujeres que hoy participan en política. En aquel entonces el PRI no era lo que es hoy, era incluso un partido más cerrado. ¿Les fue difícil? ¿Le fue difícil a usted entender al PRI en aquel entonces? Mire, menciona usted a dos muy queridas y admiradas amigas, María de los Ángeles Moreno, que ya se nos adelantó, y Dulce María Sauri. Una de las cuestiones distintivas es que logramos ser amigas. Esto se dice fácil, pero muchas veces en la política y en otras actividades, las mujeres, se pelean entre ellas o se ponen la patita entre ellas. Creo que tenemos que aprender a ser mucho más solidarias entre nosotras, ese término que dicen las feministas de sororidad, de acompañarse. Y María de los Ángeles, Dulce María y yo logramos ser amigas, no solo buenas compañeras, sino buenas amigas, y respaldarnos en muchos momentos. Yo tuve el privilegio de ser la líder del grupo parlamentario del PRI en el año 2000, la primera vez que perdimos la presidencia de la República, encabezar la oposición en la Cámara de Diputados, y la presidenta del partido era Dulce María Sauri, y teníamos una muy fluida comunicación, y creo que además nos unió a las tres una identidad ideológica de cómo vemos el desarrollo del país. De manera distinta a las tres nos costó trabajo. En mi caso, yo tuve la enorme oportunidad de, al inicio de mi carrera política, trabajar al lado de un gobernador de Tlaxcala progresista, que había sido líder de la Cámara en la época de don Adolfo López Mateos, de la izquierda atinada, de la izquierda dentro de la Constitución. Entonces eso me facilitó mucho las cosas, porque don Emilio
me dio muchas oportunidades o no me cerró posibilidades. Después yo milito en una organización campesina, en la Confederación Nacional Campesina. Cuando quise ser líder de la Liga, que es la expresión estatal de la CNC, me dijeron, no, ¿y por qué no? Porque eres mujer y los campesinos son bien machos y no te van a dejar pasar. ¿Cómo que no? No hay nada que prohíba que haya un secretario general mujer. No te van a hacer caso. Vas a debilitar a la CNC. Entonces vine a ver al líder nacional y le dije, a ver, maestro, dicen que no voy a poder representar a los campesinos. Pues son ellos los que quieren que sea yo la dirigente. Dicen que los campesinos son muy machos y no me van a hacer caso. Le propongo que hagamos elecciones. Vamos a hacer elecciones. Si los campesinos no me quieren, voy a perder. Y le digo, yo sé quién no me quiere. A mí no me quiere el cacicazgo campesino. Y me da mucho gusto que no me quiera. Lo que represento es una nueva generación, un nuevo modo de ver la lucha campesina, y los campesinos de las nuevas generaciones están conmigo, ya están hartos de que los manipulen los caciques. Pero bien ganado, bien perdida, vamos a hacer elecciones. Entonces, hicimos elecciones, gané. Una elección competida, yo nunca he tenido las oportunidades fáciles, Adrián. Y la mayoría de las veces, las grandes oportunidades políticas que he tenido han sido por elección. Fui presidenta del PRI por elección, primero consulta a la base, después elección de delegados, pero fui por elección, no por designación. Fui líder de la bancada priista por elección. Soy una gente acostumbrada a competir, a ponerme lo mejor de mí misma y después a conciliar. Quien es demócrata tiene que saber conciliar. Quien es demócrata tiene que saber sumar a las partes para impulsar el desarrollo del todo. No, soy una agente demócrata y sé lo que significa vivir en un entorno político democrático. México, su México, nuestro México, ¿está preparado para tener una mujer presidenta? Claro que sí. Lo afirmo contundentemente. En la realidad social mexicana, las mujeres juegan o jugamos un rol principalísimo. Las mujeres, muchas mujeres mexicanas son jefas de familia, muchas. Hay más familias monoparentales que lo que reconocemos. Cuando su marido se va de migrante, muchas mujeres campesinas se quedan al frente de la parcela. Hay una irrupción de las jóvenes mujeres en la universidad. En la mayoría de las carreras ya el registro de alumnos es equivalente 50%, 45%. El promedio de las mujeres universitarias en general es alto. Hay mujeres en carreras como las ingenierías que son muy relevantes. Es un cambio generacional extraordinario, una exigencia de participación. La estructura del sector salud está sostenido por enfermeras y por médicos y médicas, pero las enfermeras juegan un papel muy relevante. En el sistema educativo, las profesoras juegan un papel muy relevante. Las mujeres mexicanas están en todo, están en todo. Y yo participo en la primera legislatura de la paridad, donde estamos mitad y mitad legisladores. Entonces, desde luego que México está preparado para que una mujer sea presidenta. Beatriz, hay una crisis real en los partidos. Efectivamente. No solamente en el PRI, en el PAN, en el PRD, lo vimos en las pasadas elecciones.
La gente se está alejando de los partidos. Y usted ha dicho que el gran problema es esta intermediación social. Ya no son los partidos ni los políticos, esos intermediarios sociales. Y además ha cambiado la manera de comunicarse, que tampoco lo han entendido los partidos. ¿Por qué quisiera ser candidata de una alianza a la presidencia de la República? Primero, porque así lo señala el sistema electoral mexicano. No puedes ser candidato sin que te respalde algún partido político, a menos que te registres como candidato independiente, lo cual tiene otras ventajas y otras desventajas. Pero aquí la construcción de una alianza partidista, la construcción de un gran frente opositor, no solo con partidos políticos, con movimientos sociales, con personalidades de la sociedad civil, con personas que deseen que las cosas cambien, parece lo más sensato para poder competir genuinamente contra quien resulte candidato del gobierno. En ese sentido, me hago cargo de que hay una crisis muy grave en los partidos políticos. Incluiría yo a Morena, ya ve cuántas quejas tuvieron en la selección de sus delegados y la serie de conflictos internos que tienen. Es un planteamiento generalizado. Creo que los partidos políticos tendrán que hacer una revisión muy profunda de cómo se relacionan con la sociedad y a quienes de veras pretenden representar y no estar sumidos a veces en farsas o en simulaciones. Pero ese no es el problema de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener las posibilidades de observar candidatos que planteen las preocupaciones ciudadanas. Gente que comprenda al país, que conozca al país y que no sea temeroso de decir lo que verdaderamente está pasando. Tenemos un gravísimo problema de inseguridad. Aunque no hablen los políticos de ello, la gente lo sabe, la gente tiene miedo en muchas zonas del país. Tenemos un problema real en donde la economía, de estar estancada con esta inflación, a la gente ya no le alcanza para comprar lo básico. Hay problemas verdaderos, no estas disputas por el poder entre los partidos políticos. Y esos son los problemas verdaderos que tiene que enfrentar un candidato o una candidata con propuestas de solución. Los tiempos y lo que decía hace un momento de la comunicación han cambiado, nos han rebasado. ¿Cómo se tiene que comunicar un político en estos momentos para llegar a estos jóvenes que no saben por quién votar, qué propuesta seguir? ¿Cómo se tiene que comunicar un político que entendió otra manera de comunicarse? Yo creo que siempre la mejor comunicación es la que dice la verdad. La verdad. La verdad a veces duele, a veces es dura, a veces es triste, pero si la verbalizas, puedes hacer un diseño para resolver lo que te plantea esa verdad. Y creo que hay que reconocer el papel de los medios de comunicación, los convencionales y los alternativos. Y en los medios alternativos hay que reconocer el nuevo lenguaje. Eso quiere decir algo. Y la gente se comunica más rápido. Entonces tienes que lograr transmitir conceptos más rápido. El rap es un interesante medio de comunicación, porque el origen del rap es la denuncia social involucrada con un ritmo que corta las notas musicales y que te va marcando una pauta. Yo creo que simplemente si te quieres comunicar de verdad,
si dices la verdad y sobre todo si escuchas. Creo que un grave problema que tienen los políticos o que tenemos los políticos y las políticas es que de repente nos gusta a nosotros hablar y hablar y hablar y hablar y poco escuchar. Es indispensable escuchar, hay que recuperar la calidad del diálogo. No podemos estar atrapados en una serie de ofensas y de descalificaciones como método de conversación. Hay que conversar, hay que escuchar, hay que resistir la crítica, incorporarla, hay que ser autocrítico y hay que hablar con la verdad. Beatriz, muchos críticos de la democracia, como se está dando en México, dicen que la democracia es cara y poco competitiva, que está sobrevalorada la alianza. ¿Qué piensa usted? Quizá lo que quieren decir cuando expresan que la democracia es cara es que los costos presupuestales de las autoridades y de las instituciones que conducen los procesos democráticos son fuertes. Sin duda nunca han vivido en un país autoritario. No tienen idea del costo de la no democracia, el verdadero costo sobre la libertad, sobre el ejercicio libre de la profesión, sobre el ejercicio libre, como lo señalan las leyes, de la propiedad, y sobre la libertad de expresión. Si aquí vivimos en una democracia y a veces los periodistas son cuestionados por opinar distinto, y es el país más de América Latina más riesgoso para el ejercicio periodístico, bueno, la democracia, el valor de la democracia no se da en pesos y centavos. El valor de la democracia es total porque nos supone un marco de convivencia con libertad y con respeto a los derechos humanos. Y eso es invaluable. Creo que en ese marco es posible reducir los presupuestos de manera racional, pero no irracional, haciendo mayores esfuerzos de austeridad. También sería bueno quizás hacer algunos esfuerzos de austeridad en el béisbol, pero el béisbol es fundamental, es mucho más importante que la democracia, no tengo duda, es trascendentalísimo el béisbol. Entonces, pues cuando uno ve estas comparaciones un poco irracionales, pues tiene que defender con mayor consistencia el valor de los órganos autónomos. El tema central de las instituciones que regulan los procesos electorales es la autonomía, no es el monto presupuestal. Si quieren debilitarlos para que no ejerzan su autonomía, están atentando contra la democracia. Yo no creo que la democracia esté sobrevalorada, yo creo que la democracia en México apenas está empezando, que tiene muchas resistencias, que tenemos una cultura atrás que reivindica ciertos tipos de autoritarismo y que eso es terrible para las nuevas generaciones. Beatriz, la educación. Usted fue una niña que tuvo oportunidad de estudiar música, querer ser científica. Tenemos un gran problema en la educación en México. Los jóvenes no tienen esa posibilidad de estudiar en universidades que les provea de innovación, de tecnología. Muchas veces esas carreras tienen que irse al extranjero y ahora pues ni siquiera tienen oportunidad de tener becas. ¿Qué cambiaría Beatriz Paredes si llegara a ser candidata a la presidencia y presidenta de este país? En materia educativa, primero garantizaría que hubiera un mayor número de escuelas de tiempo completo, para que las madres trabajadoras, para que las familias de escasos recursos tuvieran la certidumbre de que su hijito o hijita va a la escuela y ahí reciben
alimentación suficiente y nutritiva para que sean buenos estudiantes y ellos alcancen a desarrollar su jornada de trabajo sin la angustia de quien recoge a sus niños. Segundo, garantizaría el que hubiese una buena enseñanza de las materias esenciales en toda la historia del proceso educativo, una buena enseñanza de matemáticas y una buena enseñanza de gramática, aprender a hablar, aprender a leer y tener comprensión de lectura. Garantizaría que hubiera un programa intensivo de educación física para que podamos con una disciplina deportiva combatir la obesidad, que es uno de los problemas más graves para la infancia mexicana. Tal vez pensaría, discutiéndolo con maestros y con expertos, que el ciclo básico fuera de 10 años, para que en el ciclo básico, cuando los niños y las niñas tengan su certificado de ciclo básico, ya hayan cubierto primaria y secundaria, y eso empuje la instrucción hacia arriba. Establecería sistemas duales de educación en el nivel medio y medio superior, en donde los niños y las niñas y los adolescentes siguieran aprendiendo las cuestiones básicas del conocimiento universal, pero también aprendieran disciplinas que les permitieran trabajar, un esquema de educación dual convenido con el sector empresarial. Pondríamos mucho énfasis en el conocimiento científico, en la transferencia de tecnología. Nosotros incorporamos en la reforma al artículo 3 constitucional la enseñanza de civismo, la recuperación de la ética, la enseñanza de las artes, especialmente de la música, que tiene muchas ventajas formativas, te enseña a trabajar en equipo, te enseña a escuchar al otro, tienes que ir limpiecito, en fin. Y en el terreno de la educación superior haría un replanteamiento de horarios. Tenemos instalaciones educativas. Lo que tenemos es un uso insuficiente de esas instalaciones educativas. Me parece que podríamos hacer un gran esfuerzo de horarios matutinos empezando más temprano, horarios media tarde y media, previa tarde y tarde, y un horario nocturno. O sea, yo haría con el apoyo de los maestros, discutiendo con los maestros, invitando a los investigadores, con los padres de familia, un replanteamiento que nos garantice verdaderamente educación para todos, formación de la conciencia, desarrollo de las habilidades, inserción en el mercado de trabajo, haciendo una gran transformación de la currícula de la educación superior. Un gran sistema de becas que ya se estableció en esta administración, pero habría que ver la focalización de las becas con mucho más orden. Y una educación universal donde el manejo informático se dé desde la niñez, porque los niños y las niñas que no sepan el uso de las nuevas tecnologías y de la informática a plenitud se van a quedar afuera de la historia, afuera de la historia de la evolución tecnológica del mundo. Materia de salud, Beatriz, ¿qué haría? Bueno, ¿qué haría Beatriz Paredes? Primero, le pediría a la Comisión Nacional Médica que revise el comportamiento de cierto subsecretario que le gusta decir cosas inexactas. Y después de 6 meses, era inexacto, tal cosa y tal cosa. Y después de 10 meses, me faltaron miles de, en fin. Totalmente, y además la falta de conocimiento ha provocado muchas muertes en México. A mí me parece que uno de los temas más dramáticos fue la primera etapa del manejo de la pandemia. La primera etapa del manejo de la pandemia
fue irresponsable y no se habló con la verdad. El sistema de salud mexicano, querida Adriana, era un sistema del cual estábamos en relación a América Latina muy arriba. Era la combinación de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Había un planteamiento de articulación, de coordinación. No se puede despreciar a las instituciones. No se pueden despreciar a los médicos mexicanos nada más porque no coinciden con tu planteamiento. El tratamiento que han recibido los médicos mexicanos, las doctoras mexicanas, el personal de enfermería, los paramédicos, etcétera, es inconcebible. Nosotros tenemos la escuela más prestigiada de cardiología en la medicina pública. En México se realizó el primer trasplante de corazón. Tenemos especialistas mexicanos que son reconocidos en todas las instituciones de salud del mundo. Y en México los pateamos, no los respetamos. Claro que tenemos que hacer un gran trabajo en el primer nivel de atención, pero aquí les pasó que pensaron que la cuna del niño estaba sucia y en lugar de lavar la cuna del niño, tiraron la cuna con todo y el bebé adentro. Iniciaron una transformación del sistema de salud sin conocerlo, sin comprenderlo, sin respetar a los médicos. Crearon el INSABI, pusieron al frente del INSABI a alguien que no es médico, cuya especialidad es la zona arqueológica de Palenque, y a partir de allí, puros bandazos y errores. No compraron a tiempo los insumos para hacer las vacunas. Es la primera vez en la historia reciente de México que no se vacunaron a todos los niños en torno a sarampión y en torno a polio. Pero esos datos no los tienen, no los conocen, no los presumen. Entonces, me parece que en materia de salud ha habido un desastre en la administración de salud. Beatriz, el gobierno federal, el presidente dice que gran parte de nuestros problemas ha sido la corrupción de los gobiernos anteriores. Y ahí se justifica todo esto. El presidente siempre ha reiterado este planteamiento. Es un discurso que tiene hace muchos años. Yo lamento mucho, rechazo la corrupción y lamento mucho que se hayan dado casos de corrupción en todas las administraciones, sean priistas, sean del PAN, sean perredistas, sean morenistas. A mí me sorprende que una persona tan preocupada por la corrupción haya dejado clasificados y cerrados los expedientes del segundo piso del periférico. Nadie ha tenido posibilidad de conocer cuánto costó la obra, a quién se licitó, cómo se licitó, porque los dejaron cerrados, prohibidos, restringidos. Me sorprende, porque alguien que quiere combatir la corrupción también está a favor de la transparencia. Me sorprende también que en esta vocación, porque no haya corrupción, los contratos no se liciten. Más del 80% de los contratos que ha otorgado este gobierno a constructoras o a otro tipo de prestadores de servicios son entrega directa, sin cumplir los parámetros de la licitación abierta, pública, reconocida. Me sorprende que no se haya querido ejemplificar que hay una disposición de cambio, poniendo remedio a casos muy graves como el Segalmex y otros. Entonces, me duele por la sociedad mexicana, que tenía muchas expectativas, que el manejo de la palabra corrupción sea más un manejo político que la evidencia de una decisión de transformar el sistema. Yo creo que es indispensable transformar el sistema, creo que es inadmisible el que haya posibilidades de generar
mecanismos articulados de corrupción. Creo que la gente tiene que ser honrada, creo que tienes que estimular a la gente honrada y creo que tienes que simplificar y transformar a los órganos reguladores. Yo tuve el privilegio de gobernar Tlaxcala, que aunque es un pequeño estado, requiere de una administración pública eficaz y afortunadamente no se me presentó en el ámbito estatal ni un solo caso de escándalo por corrupción. Beatriz Paredes, ¿qué le dice Beatriz Paredes a los empresarios? ¿Cuál es su propuesta de desarrollo económico? Tengo un planteamiento muy amplio para el sector empresarial, pero quiero que lo retroalimenten. A mí me parece que el momento económico que vive el país por el contexto internacional nos genera enormes oportunidades si no ahuyentamos la inversión nacional y la inversión multinacional. El traslado de las cadenas de valor que están fragmentadas, unas partes en Asia y otras en América, el lograr que se integren en América, esto genera una enorme posibilidad de negocios. La decisión de nuestros vecinos de reformular la política industrial estadounidense para que América del Norte sea un nicho para articular las cadenas de valor, también abre una enorme posibilidad. La decisión de América Latina de asumir su papel en cuestiones estratégicas como alimentación, industria alimentaria, industria farmacéutica, industria de vacunas, con un proceso de integración es muy relevante. Pero los empresarios necesitan tanto cumplir con su responsabilidad fiscal como estímulos. Es muy interesante la política que se ha seguido en otros países que generan incentivos para aquellos que usan alta tecnología, aplican la modernidad científica, impulsan la formación de los cuadros empresariales en materia de transferencia de tecnología. Y por otro lado, México tiene que consolidar sus sectores de punta. Tenemos que entrarle de lleno a que no haya una crisis en la industria automotriz, porque no somos capaces de abordar el cambio tecnológico a automóviles eléctricos, y así cada sector de producción lo tenemos que analizar. Tenemos que impulsar grandes franjas en el sur de México de inversiones que generen empleo. Tenemos que consolidar al empresariado que está en el norte, aprovechando instituciones financieras como el NatBank, y tiene que haber una decisión política de política industrial con respaldo financiero. Son una serie de ideas, en muchas llego hasta el detalle, porque me tocó gobernar en la transición del mundo rural al mundo industrial en Tlaxcala, todo lo que hicimos para esa transición, y en muchas regiones del país hay esta transición y en otras tenemos que impulsar a los sectores de punta. Beatriz, sin embargo, los empresarios siempre están temerosos de que el gobierno, cuando genera programas sociales, genera a veces crisis. Inmediatamente se va contra ellos y quiere regular los mercados. Entonces dicen, bueno, los mercados se regulan solos, oferta-demanda. ¿Usted cómo ve esto? Yo no pienso, Adriana, que los empresarios siempre están temerosos. Yo pienso que están temerosos cuando el gobierno es confuso, cuando el gobierno o quienes están en el gobierno dicen unas cosas en la campaña para conseguir su simpatía y hacen otras cosas cuando gobiernan. Creo que los empresarios se preocupan cuando hay discursos contradictorios. Un día depende del humor en el que amanezca el jefe de Estado, un discurso, y a la semana otro discurso.
Pienso que los empresarios se preocupan cuando en áreas estratégicas acá hay cambios de titulares cada rato, porque no se ve claro que haya continuidad, no se ve claro que haya el cumplimiento de un plan. Pienso también que se preocupan cuando se pretende que la política industrial, la política de relación con los sectores de producción, se rija no por la ley, sino por la ideología. Lo importante es garantizar certidumbre con la vigencia del Estado de Derecho. Y si tenemos que hacer transformaciones, no fuera del Estado de Derecho, no sin dialogarlas, no sin construir grandes acuerdos. El país requiere grandes acuerdos. El país nunca, en ninguno de sus periodos de la vida nacional, ha podido avanzar para la resolución de sus problemas profundos en medio de grandes confrontaciones. En México, las confrontaciones nunca se quedan en la superficie. Cuando tú alientas la confrontación, acabas encontrándote no con una pequeña hoguera, sino con un incendio. Y el país, para que podamos generar los empleos que requieren todos los mexicanos y las oportunidades que los jóvenes necesitan, los jóvenes que estudiaron con tanta emoción, las oportunidades que necesitan los jóvenes que no pudieron ir a la escuela, pero necesitan trabajar, requerimos grandes acuerdos, no grandes confrontaciones. Beatriz, el campo está pasando por uno de sus momentos más complicados. Sequías, falta de fertilizantes. ¿Qué hacer, Beatriz Paredes? Efectivamente, este ciclo agrícola viene muy difícil. Desde hace varias décadas necesitamos cambiar la política agropecuaria. Se habían encontrado algunos programas muy importantes para los productores en general, pero especialmente para los pequeños productores. Algunos de estos programas desaparecieron. Por ejemplo, prácticamente acabó el financiamiento al sector campesino de ejidos y comunidades. Prácticamente. La financiera rural prácticamente la desaparecieron. Al desaparecer uno de los fideicomisos que le daba solidez económica, prácticamente acabaron con la perspectiva de financiamiento. Desaparecieron las posibilidades del seguro agrícola en condiciones accesibles. Y desde luego, si los productores no pueden asegurar sus cosechas cuando viene sequía, cuando viene una tormenta, etcétera, no tienen modo de defenderse. La agricultura ha podido sobrevivir en la balanza comercial con Estados Unidos por los grandes agricultores, por aquellos que no requieren nada del gobierno y si no hay fertilizante lo han podido ir a comprar ellos el mercado internacional. No tenemos una política inteligente de fertilizante, no tenemos una política clara de semillas, tenemos una discusión un poco absurda en cuanto a que el algodón, por ejemplo, que es crucial para nuestra industria textil, el algodón mexicano padeció durante larga temporada de una enfermedad que le da al algodón. Y hubo semillas mejoradas que permiten que el algodón se siga cultivando y no se enferme. Bueno, por posiciones que son un poco incomprensibles, no se autoriza el uso de esas semillas de algodón. Entonces dejamos de producir algodón, tenemos que importar algodón, en fin. El campo mexicano tiene que garantizar suficiencia alimentaria para el país, esa es una prioridad. Tenemos que revisar la política hidráulica también. Hay muy pocas tierras de riego. Tenemos que lograr la presupuestación de varios años en el campo, porque aprueban el presupuesto en diciembre,
mandan el aviso, las partidas se empiezan a discutir, bla, 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 el dinero llega en julio, ya pasó. Llega el dinero para las obras cuando está la época de lluvias. Entonces tenemos que hacer una gran transformación en el flujo presupuestal, prioridad a los sectores claves para atender las necesidades básicas del país, certidumbre en la suficiencia alimentaria. Hay que tener una gran discusión de por qué se importan tantos granos. Somos muy deficitarios en granos, somos a veces cubrimos nuestra necesidad de maíz blanco, que es el que comemos los humanos, pero el maíz amarillo que en México se usa para la alimentación pecuaria, no lo producimos y eso impacta a la ganadería. Bueno, ¿qué te digo, Adriana? Toda mi vida he estado ligada al sector agropecuario. Vamos a construir junto con los productores, junto con los campesinos, junto con los agricultores. Esta es la primera vez en la historia en que estamos todos juntos, porque estamos muy preocupados por lo que han hecho, porque han golpeado mucho al campo, porque solo han podido sobrevivir aquellos que ya están articulados a alta tecnología y tienen recursos para cubrir la cadena de insumos, y el resto está en una crisis muy severa. Junto con ellos perfeccionaremos una propuesta. Beatriz, ¿qué piensa usted que el presidente dice primero los pobres? Y no quiero hacer la diferencia, pero ¿usted qué piensa de esto? ¿Sabes también a quién le han dado de palos terribles? Al sector pesquero. Y si nos importa la alimentación, tenemos que respaldar también al sector pesquero. Yo pienso que México es de todos. Pienso que los mexicanos somos todos. Pienso que México va a salir adelante, va a avanzar con el concurso de todos. Pienso que la obligación de un jefe de Estado es reconocer la diversidad de su sociedad y respaldar a cada segmento social para que pueda avanzar y no propiciar las confrontaciones. Si eres un dirigente de un solo segmento social, no seas jefe de Estado, sé un líder político de esa área. Es válido, hay gentes que tienen esa vocación, pero el jefe de Estado tiene como obligación cumplir la Constitución, y la Constitución es para todos los mexicanos, el sistema de derecho. Claro que hay que respaldar a los pobres, claro. Bueno, me lo dices a mí que he sido dirigente de la organización campesina de los campesinos pobres más importante del país. Desde luego, hay que hacerlo para que dejen de ser pobres, para que puedan incorporarse al trabajo, para que sean autónomos. Una política social de fondo y verdadera es la que apoya que la gente se vuelva autónoma, que si le tienes que dar respaldos, eso no lo deje encadenado a la burocracia. Los respaldos, las transferencias directas de recursos ya son un derecho. La legislatura en la que yo participo lo volvimos un derecho. No es que un gobernante sea muy bueno y otro sea muy malo y por eso se los dan. No, ya lo establecimos como derecho. Pero no puede cerrar los ojos a la enorme población que ha luchado para tener mejores condiciones de vida. No puede ser motivo de castigo o de regaño que te hayas esforzado para tener posibilidades de que tus hijos estudien bien, para tener posibilidades de vivir no en una vivienda de una sola habitación, sino en una casita, para hacer lo posible por tener un carro que pagas a plazos. No puedes condenar el trabajo y la capacidad de superación de las personas. Los países se construyen con las personas que desean superarse. Entonces, me parece que ese ha sido uno de los pronunciamientos
más desafortunados que yo he escuchado. Beatriz, y por último, los jóvenes. Estos jóvenes que tienen edad para votar, mujeres y hombres, que desean un cambio en México, que desean creerle a México, creerle a los políticos. ¿Qué les dice Beatriz Paredes? Y también preguntarle, ¿Beatriz Paredes está lista para el 2024? Empiezo, Adriana, con la pregunta que formulaste en segunda. Yo estoy lista, estoy preparada, conozco cómo se gobierna, he gobernado, he estado en las áreas estratégicas de la administración en momentos muy delicados de la vida nacional y siempre he procurado que prevalezca el diálogo, que prevalezca la comprensión de todos los sectores de todas y todos los mexicanos. Creo en el Estado de Derecho, me parece esencial para garantizar una convivencia con reglas claras para todos. Soy consciente de los enormes problemas, enormes. Pondría en el centro el de la seguridad, pero sin duda la economía se nos puede mover mucho y la calidad de los servicios que ofrece el gobierno, como el de salud, no puede ser que no haya medicamentos en las clínicas, caray. Estoy consciente de los problemas, me parece que lo esencial es no eludirlos, no inventarte un México de fantasía para sentirte a gusto. Todo esto es difícil que los jóvenes lo comprendan, porque nuestras palabras les suenan huecas. Han oído mucho, es que vamos a impulsar el desarrollo, es que vamos a generar oportunidades para las jóvenes, etcétera, y luego no pasa nada. Yo voy a construir con los jóvenes, siempre he platicado con los jóvenes, siempre he aprendido de los jóvenes, y los invito a que hagan conmigo la estrategia de atención específica. Me parece que hay que garantizarles opciones. Ese es el gran tema. ¿Cómo garantizas opciones? Espacios públicos donde no se sientan inseguros. ¿Cómo recuperamos el espacio público para que los jóvenes puedan divertirse? ¿Cómo garantizamos condiciones de salud para la problemática de esa edad? ¿Qué ha pasado con la atención del SIDA y otros problemas? ¿Cómo somos respetuosos de sus agendas de derechos civiles y no las ponemos en cuestión? Desde luego, quienes tienen otra opción para vivir su vida tienen que ser plenamente respetados y generar cauces de oportunidades. Pero eso hay que platicarlo con los jóvenes. Nuestro lenguaje a veces está muy gastado. Te digo que al principio que me preguntaste cómo se comunican los jóvenes tecnológicamente, desde luego, a través de los medios alternativos, pero a través del rap. Me quedé pensando, yo que conozco bastante de ritmos y de música, me quedé pensando, si hiciera yo un análisis de cuánto cambió el modo de comunicarse de los jóvenes que cantábamos canciones de protesta y denunciábamos y todo, a esta etapa, me parece que ahí puedo encontrar un hilo de continuidad con lenguajes artísticos, lenguajes corporales y lenguajes verbales distintos. Entonces me has dado una pista, pero yo gobernaré para los jóvenes y con los jóvenes. Beatriz, y ya por último, el tema. Con Beatriz Paredes, las mujeres podemos caminar seguras en este país, y el tema de la seguridad. Vamos, eso sí, ineludiblemente, no solo porque soy feminista, sino porque no es racional, no es normal
la violencia cotidiana. No podemos permitir que se crea que es normal. No es normal que no participando en ninguna confrontación bélica en el país haya más muertos que en las guerras, que sí son guerras. En el tema central de seguridad, desde luego habrá una estrategia específica en relación a la violencia contra las mujeres y los feminicidios, específica, con muchas cosas, refugios suficientes, programas de inserción en el trabajo, prevención, en fin, construida también con las feministas que quieran sumarse y con las expertas. Hay muchas experiencias útiles, importantes, botones de pánico, regiones, en fin, hay muchas cosas. Pero en materia de seguridad, el tema de fondo, te voy a decir una frase que tal vez los televidentes y el auditorio no comprenda. Hay muchas cosas escritas en México, hay muchos estudios, se han invitado a distintos expertos, invitaron a Giuliani en una época, invitaron a un destacado coronel colombiano en otra época, en fin. Primero hay que tener voluntad, voluntad. Segundo, no hay que tener miedo. Tienes que tener entereza. Tercero, tienes que ser realista en cuanto a la dimensión de los problemas para que tengas una dimensión de soluciones adecuada. Porque si como el Cid Campeador te enfrentas con una lanza y un escudo a cuestiones muy sofisticadas, pues simplemente eres romántico, incapaz de resolver estos temas. Hay que actuar con respeto a los derechos humanos, sin duda, pero hay que tener muy claro el equilibrio entre respeto a los derechos humanos y castigo justo a quien es un delincuente. Entonces, es un tema en donde más que decir objetivos, programas, proyectos, que existen algunas experiencias exitosas en el país, existen algunas policías bien formadas, la voluntad se refleja en presupuesto, en un cambio estratégico que le dé su lugar a los estados y a los municipios, no que los debilite, y en una decisión fundamental, que prevalezca el Estado de Derecho en México. Muchas gracias, Beatriz Paredes, por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Muchas gracias.